Bueno, buenas tardes. Mi nombre es, como lo mencioné, Irela Casanova. Vengo representando a la Fundación para la Cultura y las Artes de América Latina. Y el nombre del escrito que preparé para ustedes hoy es La búsqueda de la voz propia, un atentado contra los muros de la intolerancia. Ahora, primero que nada, ¿qué está mal en este mundo? Una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? O más bien, ¿qué va a acabar con este mundo, así como lo conocemos? Pues principalmente que nos acabemos los recursos, ¿no? Que nos acabemos lo que necesitamos para vivir. Ahora, no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Por Seneca. En la cultura moderna, en la cultura actual, principalmente en las grandes potencias, el sistema económico está regido por el consumismo, ¿sí? Querer más de lo que necesitamos. Y estamos contagiados día a día con estas cosas porque los vemos en los periódicos y en las redes sociales y nos contagian y queremos ser como ellos. Y vemos estas personas famosas y gente pudiente con poder económico muy grande y tienen muchas cosas y esa vida exuberante que el resto deseamos, ¿no? Queremos ser así. Ahora, el problema, yo veo un problema con esto, dos cosas, ¿no? Primero, que el resto, los demás, los que no somos así, vamos a vivir infelices. ¿Por qué? Porque vamos a querer ser como los demás, como los ricos, que vamos a querer tener de más, lo que no necesitamos. Y segundo, porque si acaso llegáramos a tener o tener ese poder de consumismo, si todo el mundo pudiera consumir como, por ejemplo, lo hace el americano promedio en Estados Unidos, por ejemplo, necesitaríamos de 4.1 planetas para sobrevivir. ¿Qué pasa? Sí, se me hace que tiene el micrófono. Entonces, sí, ¿me oyen todos? Sí. Armas fuerte. Bueno. Entonces, si todos consumiéramos así, necesitaríamos de 4.1 planetas para sobrevivir. ¿Qué nos dice eso? Que ese no es el camino correcto, que aunque la economía sea poderosa, esa no es la manera de seguir, no podemos seguir así. Y hablando un poquito del capitalismo, ¿no? Que es más o menos lo que promueve esta cultura consumista, está basado, se puede decir, en la teoría darwiniana de la supervivencia del más fuerte, ¿no? Y siendo la fortaleza la propiedad privada. El que más tiene es el más fuerte, ¿no? Y en esta teoría, en este ambiente, el débil es el que menos propiedad privada tiene, ¿no? Entonces el débil es el que no sobrevive. Ahora nosotros decimos, bueno, eso es por hecho, ¿no? Es la naturaleza humana, es la evolución, es todo, ¿no? No necesariamente. Hubo un estudio del doctor Tim Rupert y la doctora Larissa Conrad en la Universidad de Sussex en Inglaterra, y ellos demostraron que un grupo de venados, de búfalos y de chimpancés, de gorilas, ellos se elegían por democracia, no como nosotros pensamos por autoritarismo, o sea, el poder del alfa, ¿no? Del macho alfa. No, se elegían por democracia. Ellos demostraron que, por ejemplo, había un grupo de venados, de una manada de venados, y cuando tenían sed, 51% de la población de los venados volteaba su cabeza hacia el siguiente pozo de agua, ¿no? Cuando 51%, no más, no menos, de los venados volteaban hacia el pozo de agua, toda la manada caminaba. Los venados están ejerciendo su voto, o sea, es democracia, no es autoritarismo, se ve en la naturaleza. Y sí es cierto que en el The Descent of Man, el escrito por Darwin, se menciona la supervivencia del más fuerte 2 veces, ¿no? Pero el amor se menciona 98 veces en su escrito. Y eso es lo que casi nadie sabe. Todos dicen, no, la supervivencia del más fuerte, de eso se trata Darwin. Pero no es cierto, 98 veces se menciona el amor. Entonces, nosotros sí está en nuestra naturaleza el poder de democracia, el poder de cooperación. No es algo que tenemos que aprender, es algo que nos pertenece, es algo que naturalmente podemos hacer, se ha demostrado.
Ahora, estamos todos conectados, todos, yo y usted y todos en este mundo estamos conectados. Y no es palabrerío, no es gurú, es ciencia, se puede comprobar. El Instituto HeartMath se encarga de mostrar la relación del corazón con los elementos físicos, mentales y emocionales. Un experimento, uno de los más básicos que esta institución hace, consta de un yogurt que contiene una forma de vida unicelular y una persona. Ahora, lo que hace este experimento es que el yogurt está aquí, ¿no? Separado de la persona. Y cuando la persona se emociona, o se pone triste, o se sorprende, o cualquier cambio emocional fuerte, las ondas electromagnéticas se pueden medir en el yogurt, aunque no estén conectadas. Ahora, esto no tiene patrón y no es un experimento muy controversial y no se puede probar, pero no es el único caso. En la cultura popular, cuando se hace tempe, que es una torta de soya fermentada de la cocina de Indonesia, cuando se cocina, es parte de la cultura que tienes que estar de buen humor para cocinarlo. Si no estás de buen humor, no se fermenta bien. Entonces no es ciencia, no es nada, pero es parte de la cultura que si no estás de buen humor y no lo quieres hacer con buena gana, no te sale. Entonces, lo que esto demuestra no es que estamos conectados y lo que nosotros hacemos no solo afecta a los que están alrededor de nosotros, sino afecta a los sistemas y a otros organismos vivos. Entonces, todos estamos conectados, aunque todos estamos. Hay un proyecto muy interesante que se llama Proyecto de Conciencia Global. Ahora, este proyecto intenta probar la relación del corazón, de las ondas del corazón humano, como tal conciencia global, con los generadores de números aleatorios, o RNGs por sus siglas en inglés. Ahora, estas maquinitas se encargan de generar números aleatorios, ¿no? Para que usen otros sistemas. Siempre son aleatorios, o sea, no los puedes, no hay un patrón. Pero, sí, no sabes. Pero cuando hay una catástrofe global o una celebración, por ejemplo, el 9/11 en Estados Unidos, o el tsunami de Boxing Day, o una celebración como Año Nuevo, las generadoras tienen patrones. Esto quiere decir que ya no tienen números aleatorios, tienen un patrón y siguen un patrón. Y se hizo este experimento para 120, durante 10 años más o menos se condujo este experimento, para 120 eventos mundiales. Y en cada uno de ellos, los números que salían ya no eran aleatorios, se podían poner un patrón. Ahora, esto es interesante, es diferente, pero nosotros no podemos, aunque queramos, saber o controlar lo que nos llega inconscientemente, ¿no? Porque como les he explicado, todas estas cosas son inconscientes. Nos afecta, pero no podemos controlarlo. Ahora, lo que sí podemos controlar, que es el punto de esto, es las convivencias que tenemos día a día, que eso es algo que sí podemos controlar. Y cuando abrimos fronteras, que es en este mundo de globalización y querer estudiar diferentes lenguajes y viajar y todas esas cosas excelentes, se abre paso a la intolerancia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes ideas, muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, no podemos apreciar esas cosas diferentes si no apreciamos primero nuestra voz propia como personas, ¿no? Tenemos que admirar, conocer, saber de dónde viene y cómo va y a qué futuro va y a qué le apuntamos nosotros mismos para poder apreciar lo que los demás piensan, ¿no? Para poder apreciar, respetar y aprender a escuchar a los demás y saber por qué son diferentes, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo querer aprender y siquiera escuchar a los que son diferentes, porque dicen, no, ustedes están mal, yo estoy bien, ustedes están mal. Entonces, para poder aprender y crecer juntos tenemos que conocernos a nosotros mismos primero y saber de dónde vienen nuestras ideas y a dónde van. Entonces, salvar a la voz propia es equivalente a respetar a la demás. Y ahora les voy a leer esa es más o menos la conclusión de lo que les vengo a contar.
contar, pero les voy a leer un pedacito de lo que escribí que me parece bueno. Es necesario pensar en los demás porque se necesita de los demás para existir. Somos porque pertenecemos. Para pertenecer hay que respetar. Para respetar a otros hay que admirarlos. Es imposible admirar al otro si no se tiene y se admira la voz propia primero. No se nace con voz propia, no se nace con voz propia. Otros le enseñan cómo y qué pensar. La voz propia, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos, se tiene que encontrar, madurar, enriquecer y proteger. Entonces el yo solita, el individualismo, el capitalismo, el yo solita